Bueno, Demar, ¿en qué quedó la emergencia económica y social para La Guajira? ¿Qué se va a hacer en La Guajira? Ah, caramba, esto sí que es un tema, doctor Fernando, que merece toda la atención de Colombia porque, ojo, puede ocurrir que terminemos en emergencia económica, ecológica y social en el país por cuenta del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver en qué sectores. El decreto que se conoció en las últimas horas es un decreto que tiene 4 artículos que van a permitirle a Gustavo Petro el estado de emergencia en el departamento de La Guajira y mediante el mecanismo, por supuesto, expedir decretos legislativos, además de otro tipo de medidas adicionales para conjurar una crisis que en todo caso, usted lo ha dicho y creo que lo hemos repetido en la hora de la verdad, no es por hechos sobrevinientes, porque ni el fenómeno del niño es un fenómeno sobreviniente en La Guajira, mucho menos en Colombia, y mucho menos el tema de desnutrición infantil que se presenta en ese sector del país. 11 sectores van a tener prioridad en el estado de emergencia, es lo que se puede leer en el decreto, el modelo de salud. Ojo con eso, porque lo que ha dicho Gustavo Petro es que impondrá a través de decreto su modelo de salud, lo que él ha llamado el modelo de salud preventiva. Vamos a ver, él lo que pretende hacer es una especie de piloto para saltarse el trámite legislativo de la reforma a la salud e imponerla a través de decreto de emergencia. Es lo que va a hacer en La Guajira, tratando de establecer su reforma a la salud, solo que vía decreto. Es uno de los temas. La emergencia económica y social de Mar no es para eso. Aquí le habla un profesor de Derecho Constitucional. La emergencia económica y social es para hechos sobrevinientes, para hechos que no están en el curso normal de los acontecimientos, una guerra o un cataclismo natural, alguna cosa especial que haya que atender inmediatamente y que no tenga tiempo el Congreso de la República para afrontarlo. El presidente asume facultades legislativas a través del decreto de emergencia económica y social. Pero, ¿qué es esto, por Dios? La pobreza de La Guajira que tiene años. La situación de La Guajira es una situación endémica. ¿Cuál emergencia económica y social? Ese es un abuso de la figura que la quiere imponer Gustavo Petro para todo el país. Si le funciona para La Guajira, pues entonces querrá que le funcione para el resto del país. Y adiós Congreso. ¿Para qué Congreso? Claro, con emergencia. Con esto deroga la función del Congreso que tiene que trabajar sobre trámite de la reforma a la salud. Además plantea que otros sectores son el agua, saneamiento básico, priorización del uso hídrico, cobertura, calidad educativa, subsidios en materia de energía, ampliación de infraestructura aérea, es para construir el aeropuerto, tributos, inversiones, atención a familias con niños de primera infancia, tecnologías de la información, medidas presupuestales, planeación y contratación. Como ustedes acaban de escuchar, esos 11 sectores no indican nada distinto a que el presidente Gustavo Petro se cansó del Congreso y va a legislar él directamente para ver si así puede imponer soluciones que creen son posibles a través de decreto. Vamos a ver, porque pues como corresponde, doctor Fernando, este es un decreto del 215 en la Constitución que tiene, por supuesto, un control automático por parte de la Corte Constitucional. Vamos a ver si la Corte Constitucional se come semejante cuento. Porque a través del cuento de la emergencia económica y social va a organizar aeropuertos, a organizar hospitales, va a legislar absolutamente. Él se nombra legislador de La Guajira para todo el futuro, por cuenta no de un hecho sobreviniente, no de un hecho sorpresivo, no de una circunstancia de momento extraordinaria, que es para lo que sirven las emergencias económicas y sociales, para las que está establecidas ese principio constitucional. No, es una situación endémica de muchísimos años y entonces Petro resuelve que hay emergencia económica y social en todos los lugares del país donde haya pobreza, donde haya atraso, donde haya dificultades, donde haya niños con hambre. Petro va con su decreto de emergencia económica y social. Entonces, en su tierra, en el Baupés, en todos los lugares de Colombia, en la frontera con Venezuela, en tantas partes, hay situaciones que Petro llamaría de emergencia económica y social. Sí, bajo el entendido del fenómeno del niño como un hecho sobreviviente que no lo es,
pues simplemente lo podrá hacer en todo el país, doctor Fernando, pretendiendo saltarse definitivamente al Congreso. Esto es recordando un poco las raíces de la civilización, el imperator. Bueno, eso pues está en la Constitución desde hace mucho tiempo. Las posibilidades o las facultades legislativas del presidente de la República estaban circunscritas al llamado o al artículo 121 de la Constitución, el estado de sitio. A eso se le agregó el estado de emergencia económica y social para hechos sobrevinientes, extraordinarios, sorpresivos, que el Congreso no sea capaz de atender precisamente por la rapidez que el fenómeno tiene y que con las que el fenómeno se puede extender en sus efectos. Entonces, hay que tomar medidas de emergencia, temporales, esencialmente temporales. Aquí lo que plantea Petro es una cosa para toda la vida. No, la Corte Constitucional no puede permitir eso porque se acaba la Constitución y se acaba el Congreso de la República. Así de fácil. Este no es el primer anuncio que hace Gustavo Petro en las últimas horas, doctor Fernando, frente a el Congreso de la República, del que hay que dar un dato y esto lo debemos tener todos muy en cuenta. Hoy las cosas como están, porque ha avanzado la idea de Germán Vargas Lleras de lograr una gran coalición. Esto es bien sui generis, ¿no? Una coalición usualmente se hace para apoyar al partido, al gobierno nacional, no para hacer oposición. Pero en este caso, qué interesante, porque la coalición se está armando en contra del gobierno de Gustavo Petro para detener la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de tierras, el tema de aprobación de la marihuana de uso recreativo. Que aquí hago un paréntesis, a los activistas de la izquierda en Colombia les parece muy original el derecho a consumo de marihuana de manera libre, pero por ejemplo no les parece muy original el derecho a que la persona se pueda defender haciendo uso de la legítima defensa y pueda estar armada. Es el mismo principio. Dicen, es que hay que acabar con el narcotráfico, entonces legalicemos. Pues hay que acabar con el porte ilegal, pues entonces legalícenlo, diría uno. Lo cierto es que esa gran coalición, doctor Fernando, supone que por lo menos el 60% del Congreso de la República escapa de la posibilidad de las mayorías de Gustavo Petro. Mayorías que son 86 votos en la Cámara de Representantes y 55 votos en el Senado de la República. No tiene las mayorías y por eso Gustavo Petro ya anuncia sus decretos para poder legislar de esa manera. Pero fue más allá. Ayer él anunciaba que debido a que el Congreso de Colombia no estuvo a la altura, que es lo que él ha dicho, el Congreso no estuvo a la altura, él empezará a tomar iniciativas para liderar un cambio en la política antidrogas. Un cambio en la política antidrogas. Pero ¿cuál cambio si no está combatiendo las drogas? Las incautaciones de cocaína, que es lo que hace la Armada en el Pacífico, lo que puede. 2 toneladitas aquí, 5 toneladitas allá, en medio de un horizonte de 2.000 toneladas por año. Eso no significa nada.